Hola, mi nombre es Rocío Luque Calvo y soy fisioterapeuta del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar sobre la lumbalgia. El taller tendrá una duración aproximada de 25-30 minutos. Mientras yo hable, podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación. Al final del taller dedicaremos unos minutos a contestar algunas de ellas. Recordad también que podéis descargaros un resumen del contenido del taller clicando en este icono que os mostramos y que podéis ver en la misma pantalla donde estáis visionando este taller. Estamos seguros de que este documento os será muy útil para consultarlo posteriormente. Empezamos. En el taller de hoy vamos a tratar los siguientes puntos. En primer lugar, describiremos brevemente la anatomía de nuestra columna vertebral. En segundo lugar, explicaremos qué es la lumbalgia y cómo se clasifica. A continuación, expondremos los factores de riesgo que predisponen para sufrir una lumbalgia y para terminar, ofreceremos una serie de herramientas para mejorar la salud de nuestra zona lumbar. En cuanto a la anatomía de nuestra columna, esta se compone de 33 vértebras que se dividen en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coccygeas, estando estas últimas fusionadas en la mayoría de la población. Estas vértebras aumentan de tamaño conforme nos acercamos a las vértebras lumbares, que son las que más carga soportan, de ahí que tengan mayor tamaño y que el dolor y el desgaste sea más frecuente en esta zona. A lo largo de toda nuestra columna, entre las vértebras, nos encontramos unas estructuras que amortiguan las cargas y los movimientos de nuestra columna. Estas estructuras se llaman discos intervertebrales. Antes de hablar sobre qué es la lumbalgia, es importante conocer que el dolor de espalda supone un importante impacto socioeconómico a nivel mundial, siendo un gran problema de salud pública. ¿Sabíais que en adultos el dolor lumbar afecta a más de 630 millones de personas en el mundo? Y en España afecta en torno al 18,5% de la población. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud realizada en 2019. Concretamente, la lumbalgia es la segunda causa de asistencia médica en países desarrollados. Es la tercera causa de cirugía y la quinta en frecuencia de hospitalización. Además, sabemos que entre el 60 y el 70% de las personas adultas presentaremos un episodio de lumbalgia a lo largo de nuestra vida y que es la causa del 12,5% de las bajas laborales en España, según el Ministerio de Sanidad. Una vez analizado todo este contexto, aterricemos la cuestión. ¿Qué es la lumbalgia? La lumbalgia se describe como un dolor o malestar en la zona lumbar, la cual se localiza entre el borde inferior de las últimas costillas y el borde inferior de los glúteos. Esta puede darse con o sin irradiación del dolor a una o a ambas piernas. La lumbalgia puede tener múltiples causas, como pueden ser sobrecargas musculares, patologías óseas como la artrosis, la artritis, otra causa puede ser una protusión discal, lesiones ligamentosas. Todo ello va a dar lugar a una disminución de la calidad de vida del paciente y una disminución de su capacidad para realizar las actividades de su día a día. La lumbalgia puede clasificarse según la duración en el tiempo del dolor y según el nivel de incapacidad que genera en los pacientes, pudiendo destacar dos tipos. El primer tipo es la lumbalgia aguda o subaguda. Es aquella en la que el dolor es inferior a 3 meses de duración. Este es el tipo de lumbalgia más común en la población general. El segundo tipo es la lumbalgia crónica. Esta es cuando el dolor es mayor de 3 meses y puede causar incapacidades y limitaciones severas. La lumbalgia aguda muy pocas veces se convierte en una patología peligrosa y generalmente el diagnóstico preciso no es posible por la corta duración que tiene este proceso doloroso. Hay que destacar que no existe una relación directa entre los síntomas que refiere el paciente y el daño físico de las estructuras anatómicas. Es decir, habrá pacientes con dolor lumbar que, cuando acudan a realizarse una resonancia o una prueba de imagen, no encuentren ningún tipo de daño anatómico en su columna. Y también ocurre justo lo contrario, pacientes que, sin ningún tipo de dolor lumbar, acuden al médico por cualquier otra causa,
se les realiza una resonancia y aparece que presentan una lesión en los tejidos de la zona, como puede ser, por ejemplo, una protusión discal. Sin embargo, esta lesión no les provoca ningún tipo de dolor ni de limitación. Con este ejemplo quiero remarcar que el realizar un diagnóstico basándonos exclusivamente en las pruebas de imagen es un gran error, ya que solamente en el 10% de los casos hay una relación directa entre dolor y daño de las estructuras. Por todo esto, prácticamente el 90% de las lumbalgias presentes en los pacientes van a ser de origen inespecífico y se van a deber posiblemente a una suma de factores de riesgo, de los cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Estos factores se asocian a un mayor riesgo de padecer lumbalgia, como hemos dicho. Los más estudiados son, en primer lugar, la flexextensión repetida de la columna. Al flexionar o extender la columna, se produce un aumento de la presión en el interior de los discos intervertebrales, esas estructuras que hemos explicado al principio del taller y que se encuentran entre una vértebra y otra, amortiguando el movimiento. Si además a esta flexoextensión le añadimos peso, la presión sobre los discos aumenta mucho más. Este aumento de la presión, acompañado de una falta de fuerza y tono de nuestra musculatura lumbar y abdominal, puede dar lugar en el tiempo a una lesión en el disco intervertebral. En segundo lugar, tenemos la rotación frecuente de la columna. Al igual que en los movimientos anteriores, la repetición de rotaciones exageradas de nuestra columna, junto con una falta de fuerza y tono muscular, puede sobrecargar las articulaciones vertebrales y la musculatura, especialmente si se está cargando peso. El siguiente factor de riesgo son los esfuerzos. Un esfuerzo muy intenso para el cual nuestra musculatura no está preparada puede provocar dolor de espalda, lesionando simplemente la musculatura o incluso llegar a una lesión del disco intervertebral. Es importante que entendamos correctamente estos tres factores de riesgo. Estos puntos no se traducen en que no tengamos que hacer esfuerzos o en que no podamos flexionar o rotar nuestra columna. Al contrario, nuestro cuerpo está diseñado para moverse y es el movimiento lo que lo va a mantener sano a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es sobrecargar progresivamente a nuestras estructuras y fortalecerlas para que sean capaces de soportar estos movimientos repetitivos o esta hiperpresión generada al cargar peso. El siguiente factor es la falta de fuerza y potencia muscular en la musculatura de la espalda. Como venimos diciendo en los anteriores factores, el dolor de espalda va a aparecer más fácilmente y va a persistir más tiempo en las personas que no tienen una musculatura fuerte, resistente y potente. Esto se explica porque, en primer lugar, si la musculatura es potente, el reparto del peso entre las diferentes estructuras será correcto y habrá una disminución del riesgo de padecer contracturas o sobrecargas musculares. Y en segundo lugar, cuanto mayor es la fuerza y la resistencia muscular, mayor es la resistencia por parte de nuestro cuerpo a soportar más peso. El siguiente factor es el sedentarismo. Pasar 7 o más horas al día sentado aumenta el riesgo de padecer dolor lumbar. En cambio, este incremento del riesgo no sucede si se realiza actividad física intensa, lo que significa que el ejercicio tiene un efecto protector y sugiere que el ejercicio físico es, si cabe, todavía más importante entre quienes pasan muchas horas sentados. El siguiente factor es haber padecido episodios previos de dolor de espalda. Se ha demostrado que personas que han sufrido un episodio de dolor de espalda a lo largo de su vida tienen mayor probabilidad de volver a experimentar otros episodios en el futuro. Ese factor se podría explicar porque quienes padecen un episodio de dolor de espalda suelen presentar varios factores de riesgo de forma simultánea. También se explica porque el dolor de espalda puede desencadenar una mayor tensión muscular, potenciando aún más este dolor. Y por último, hay ocasiones en las que el dolor de espalda limita a la persona que lo padece, llegando a adoptar medidas de reposo que, mantenidas durante mucho tiempo, pueden llegar a atrofiar la musculatura de la espalda. Otro factor es la vibración. La vibración puede provocar de forma involuntaria un acortamiento y alargamiento rápido de la musculatura,
lo que podría facilitar un aumento de la tensión muscular derivando en un punto gatillo miofascial, más conocido como contractura. Este factor suele darse en profesiones sedentarias en las que se manejan vehículos pesados como camiones o tractores, en profesiones en las que se utiliza maquinaria de construcción, también por ejemplo. Por último, mencionar que factores psicológicos como el estrés, la insatisfacción laboral o enfermedades como la depresión influyen en la forma en la que percibimos el dolor, aumentando la percepción de este. Aumentan también los periodos de baja laboral y aumentan el riesgo de padecer dolor lumbar. Vamos a hablar a continuación sobre las herramientas para mejorar la salud de nuestra espalda baja. Teniendo en cuenta las últimas revisiones y las guías de práctica clínica, para el manejo del dolor lumbar, tanto crónico como agudo, disponemos de las siguientes herramientas. La primera es la aplicación de frío o calor en la zona lumbar, herramienta que podemos utilizar desde casa y que nos proporcionará un efecto de analgesia de forma inmediata. Podemos optar también por la masoterapia. Esta podrá ser realizada por un fisioterapeuta o podemos aplicarnos automasaje en casa ayudándonos de diferentes herramientas como una pelota de lacrosse, una pistola de masaje, un foam roller. Otra herramienta es la aplicación de electroterapia. Hoy día disponemos de múltiples aparatos portátiles de electroterapia que podemos utilizar desde casa. Es importante que nuestro fisioterapeuta nos indique la frecuencia de esas sesiones de electroterapia, la duración de las mismas, la intensidad a la que poner la corriente, tipos de corriente que podamos utilizar. Y por último, y la más importante, tenemos el ejercicio terapéutico, que nos va a permitir tanto recuperar una lesión ya establecida como prevenirlas. A continuación, vamos a aprender algunos ejercicios útiles para mejorar y prevenir la lumbalgia en la mayoría de los casos. Recuerda que estos son pautas generales y que si tienes una lesión debes consultar a tu fisioterapeuta para que individualice el protocolo de ejercicios a utilizar en tu caso particular. En primer lugar, vamos a ver una serie de estiramientos para la musculatura lumbar. La duración de esos estiramientos será de unos 15-20 segundos y en ningún momento deben de provocarnos dolor. A lo sumo sentiremos tirantez por la propia tensión muscular que estamos generando. El primer estiramiento que vemos es el estiramiento de rodillas al pecho. Como vemos en el vídeo, nos tumbamos boca arriba, ya sea en la cama o en el suelo sobre un esterillo, llevamos nuestras rodillas al pecho, abrazándolas con nuestras manos y mantenemos esta postura unos 15-20 segundos. Una variante de este estiramiento sería, partiendo de esta misma posición de triple flexión de nuestro tren inferior, colocamos los brazos en cruz y balanceamos las piernas hacia un lado y hacia otro. Nos paramos unos segundos al final del recorrido a cada lado para que así estiremos la musculatura lumbar que queda en el lado superior. El siguiente estiramiento es el estiramiento del psoas. Este músculo suele ser uno de los grandes olvidados en los tratamientos de las patologías lumbares. Es importante conocer que el psoas tiene su origen, es decir, el psoas nace en la última vértebra dorsal y en las 5 vértebras lumbares y se inserta, es decir, y llega hasta el trocánter menor del fémur, es decir, hasta la cara interna del fémur. Esta disposición anatómica va a provocar que sea un músculo con una gran rigidez en personas que pasan mucho tiempo sentadas. Para estirarlo, como vemos en la imagen, nos colocamos en posición de caballero y el lado que queremos estirar es el que se queda atrás. A continuación, echamos nuestra pelvis hacia adelante, hacia la pierna de delante, manteniendo la espalda recta. En este ejercicio, la tensión la vamos a sentir en la zona de la ingle, en la zona anterior del muslo y también un poquito en la parte baja del abdomen. El siguiente es el estiramiento del piramidal. Este músculo tiene gran influencia en la estabilización de la cadera y además recubre el nervio ciático en su paso por la zona glútea. Cuando el piramidal se contractura, puede pinzar el ciático y dar dolor irradiado hacia el glúteo y hacia la pierna. Para realizar este estiramiento
el lado que queremos estirar lo colocamos hacia adelante, flexionando la cadera y la rodilla como vemos en la imagen. La otra pierna queda estirada hacia detrás. Sin perder esa posición, inclinamos el tronco hacia adelante para aumentar la intensidad del estiramiento. El último estiramiento que vamos a ver es el de los isquiotibiales y gemelo. Podemos hacerlo en el suelo, como vemos en el vídeo, o sentados en una silla o en el sofá. Para realizarlo, extendemos una pierna hacia adelante, con la rodilla estirada y los dedos del pie mirando hacia el techo. Manteniendo esa posición, nos inclinamos hacia adelante para alcanzar los dedos del pie con nuestra mano. Mantenemos esta posición, como hemos dicho antes, unos 15-20 segundos y a continuación repetimos el estiramiento con la pierna contraria. A continuación vamos a ver un vídeo del automasaje del músculo diafragma. Este automasaje se incluye porque una de las principales inserciones o finales del diafragma se encuentra en las vértebras de la zona lumbar. Por tanto, una excesiva rigidez de este músculo, una excesiva rigidez del diafragma, puede provocar dolor en la zona lumbar. Para realizarlo podemos utilizar un poco de crema, la extendemos sobre el borde inferior de las costillas como vemos en la imagen y a continuación con la yema de nuestros dedos vamos a realizar una presión con deslizamiento desde la zona interna del borde costal hacia la zona externa. Es importante que coordinemos la presión con nuestra respiración, de tal forma que sea al exhalar cuando presionamos y deslicemos nuestros dedos sobre el borde inferior de las últimas costillas. Es decir, yo coloco mis dedos en la zona medial y aquí cojo aire por la nariz. Y ahora, al exhalar, es cuando voy a presionar y deslizar hacia el borde externo. Pasamos a continuación a explicar los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal. El primero es la plancha isométrica frontal. Para realizarlo, nos colocamos de frente al suelo, como vemos en el vídeo, apoyando nuestros antebrazos. Otra opción sería apoyar solamente las manos. En el vídeo vemos también que apoyamos exclusivamente los pies, pero si queremos hacerlo un poquito más fácil, podemos apoyar pies y rodillas. Al realizar la plancha es importante mantener la espalda en posición neutra, esconder nuestro ombligo hacia adentro y empujar con los antebrazos el suelo. Mientras que estemos en plancha, mantendremos una respiración fluida, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. También vemos en la imagen una plancha lateral. Es igual que la plancha frontal, lo único que se hace en posición de lado. El siguiente ejercicio es el press Palov. Para realizarlo, colocaremos una banda elástica anudada al pomo de una puerta, por ejemplo, o si disponemos de gimnasio, podemos utilizar una polea, colocando el punto fijo a la altura de nuestro abdomen aproximadamente. Para realizar el ejercicio, estiramos los brazos hacia adelante, a la altura de nuestra parte baja del pecho, y ponemos la banda o la polea en tensión, alejándonos del punto fijo. A continuación, flexionamos y extendemos los brazos sin que la banda nos gire hacia el punto fijo. Los siguientes ejercicios son para el fortalecimiento de la musculatura lumbar, es decir, hemos visto hasta ahora estiramientos, fortalecimiento de la musculatura abdominal y a continuación fortalecimiento de la musculatura lumbar. Estos están orientados a trabajar la musculatura profunda, que por lo general es la que se suele encontrar menos trabajada de forma consciente. En este caso nos referimos principalmente a la musculatura de los multífidos y de los erectores de la columna. El primer ejercicio que estamos viendo se llama Bird Dog. Para realizarlo nos colocamos en cuadrupedia, alineando nuestras manos con nuestros hombros y nuestras rodillas con las caderas. Es importante mantener la neutralidad de la columna, activar el abdomen y sin perder esa posición levantamos el brazo y la pierna contraria como estamos viendo en la imagen. Mantenemos un segundo esa posición y volvemos a la posición de inicio y a continuación lo realizaremos con el otro lado. En segundo lugar, vemos el ejercicio del Superman. Para realizarlo nos tumbamos boca abajo, con los brazos y con las piernas estiradas,
activamos el abdomen y levantamos del suelo las piernas y los brazos a la vez. Una versión más fácil sería levantar solamente un brazo junto con la pierna contraria, y este ejercicio es conocido como el nadador. Por último, haremos referencia al Cat Camel. Es un ejercicio orientado principalmente al trabajo de la movilidad más que al fortalecimiento, pero lo incluimos porque es un ejercicio muy indicado en la lumbalgia o simplemente indicado en cualquier tipo de patología de la columna, ya que conseguimos una movilización completa de toda la columna. Para realizarlo nos colocamos en posición de cuadrupedia. Mientras inhalamos, es decir, mientras cogemos el aire por la nariz, sacamos la cabeza como si quisiésemos mirar al techo y sacamos también la pelvis hacia el techo, curvando nuestra espalda lumbar. A continuación, vamos a ir soltando el aire por la boca a la vez que metemos la cabeza hacia adentro como si quisiésemos mirarnos el ombligo, aproximamos nuestra pelvis hacia la cabeza y sacamos la columna dorsal hacia el techo. En la siguiente diapositiva explicaremos los ejercicios de fortalecimiento para la musculatura estabilizadora de la pelvis, es decir, ejercicios que nos van a servir para fortalecer la musculatura de los glúteos, piernas y musculatura lumbar. El primer ejercicio que vemos es la sentadilla. Para realizarlo, colocamos los pies a la altura de nuestras caderas, levemente orientados hacia afuera. Es importante que la espalda esté recta y flexionamos cadera, rodillas y tobillos como si quisiésemos sentarnos en una silla que tenemos detrás. A continuación, extendemos las tres articulaciones para volver a la posición de inicio. El ejercicio que vemos debajo es el ejercicio de puente de glúteo. Para realizarlo, empezamos tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde esa posición, elevamos la pelvis del suelo de tal forma que rodillas, caderas y hombros queden en línea formando una línea diagonal. Es importante exhalar en el momento de elevar la pelvis. Además, tenemos que tener en cuenta que para elevarla tenemos que pensar en apretar nuestro glúteo, nuestro abdomen y nuestros cuádriceps. Aparte de todos estos ejercicios específicos, sabemos que el ejercicio aeróbico de bajo o moderado impacto, como la bicicleta, caminar, natación, ayudan a la prevención de esta patología. También nos van a ayudar ejercicios de fortalecimiento y de corrección postural, tales como el pilates, el yoga, los hipopresivos. Todos ellos van a mejorar nuestra calidad de vida si los realizamos de forma frecuente. Como premisa a tener en cuenta, está contraindicado el reposo absoluto, a no ser que sea estrictamente necesario, y pautado por un profesional sanitario, ya que se ha demostrado que prolonga la presencia de la lumbalgia y la incapacidad laboral. La mejor recomendación que os puedo dar es mantener el mayor grado de actividad física que el dolor os permita, y si en algún caso es necesario el reposo en cama, este debe ser lo más breve posible, ya que se estima que cada día de reposo en cama conlleva una pérdida del 2% de la fuerza de nuestra musculatura. Para terminar con las herramientas útiles en el manejo del dolor lumbar, vamos a mencionar la importancia de la higiene postural en las actividades del día a día y en nuestro trabajo. Vamos a definir en primer lugar la higiene postural, y esta se define como un conjunto de normas para mantener una postura correcta y realizar movimientos y esfuerzos, minimizando la carga sobre la columna vertebral y sobre el resto de articulaciones, minimizando así el riesgo de padecer alguna lesión. Como vemos en la imagen, para usar el móvil es preferible elevar los brazos y colocarlos a una altura próxima a nuestra mirada antes que bajar la cabeza excesivamente. Lo que vamos a conseguir con esto es minimizar el estrés sobre nuestra columna cervical. En la siguiente imagen observamos que la altura de la pantalla del ordenador debe de estar en línea con nuestra mirada para evitar que tengamos que inclinar nuestra cabeza durante toda la jornada laboral. Es recomendable también que nuestra espalda se mantenga apoyada en el respaldo de la silla y que nuestros brazos estén a una flexión aproximada de unos 90 grados. Cuando carguemos la compra, cuando carguemos peso, es preferible ayudarnos de un carro con ruedas, pero si no tenemos, lo importante es repartir el peso equitativamente entre los dos brazos.
Cuando tengamos que levantar un peso del suelo, nos aproximaremos a él todo lo posible haciendo una sentadilla, lo cogeremos con nuestras manos y extenderemos nuestras piernas para levantarnos. Además, si tenemos que desplazarlo, tenemos que intentar mantenerlo lo más cerca posible de nuestro tronco. Para finalizar y recalcar los puntos más importantes para llevarnos a casa, podemos decir que hay que mantener un estilo de vida activo, incluyendo actividad física al menos 3 días en semana, con trabajo aeróbico y de fortalecimiento de la zona lumbar y abdominal. Es recomendable poner en práctica las pautas de higiene postural que acabamos de mencionar. Y por último, no realizar reposo absoluto o realizarlo el menor tiempo que sea posible. Hasta aquí el taller sobre lumbalgia. Espero que os haya sido de utilidad. Ahora vamos a dedicar unos minutos a responder a algunas preguntas que nos habéis hecho. La primera pregunta que nos plantean es: ¿la terapia de aplicación de frío-calor significa que vamos aplicando por turnos frío y luego cambiamos al calor pasado cierto tiempo, o que siempre aplicamos o frío o calor? ¿Y cómo saber cuándo debemos aplicar frío en la zona o cuándo calor? Bien, yo personalmente recomiendo la aplicación mixta, la que comentabas al principio de alternar frío y calor. La forma de realizarlo sería utilizar primero frío, poquito tiempo, unos 4 o 5 minutos, luego calor, igual, poquito tiempo, y terminar con frío. Aunque esto es una recomendación muy genérica y tendríamos que ver la patología de cada persona y indicar en cada caso si es preferible aplicar una terapia mixta o aplicar solamente calor, porque por ejemplo, cuando es una sobrecarga muscular, pues ahí simplemente aplicando calor, con eso es más que suficiente y no tenéis que hacer una terapia mixta. Así que lo ideal es que consultes con tu fisioterapeuta tu caso particular y él pues te dará la opción más recomendada en tu caso. Si tenemos lumbalgia y hernias, ¿recomendáis hacer una revisión anual con nuestro fisioterapeuta? Esto depende, va a depender de cómo te encuentres. Como hemos visto antes, al final el tener hernias no siempre significa que vayamos a tener dolor. Entonces, si eres una persona que sí que cada cierto tiempo padece ese dolor lumbar, pues sí que puede ayudarte tener pues una revisión anual o una revisión cada 6 meses con tu fisioterapeuta para que te trate y te ayude a aliviar los síntomas. Pero si esas hernias no te dan ningún tipo de síntoma, no es necesario que tengas esas revisiones. Simplemente, pues, prevenir los síntomas con todo este tipo de ejercicios que hemos visto a lo largo del taller. Correr después de una lumbalgia, bueno, peso 90 kilos y llevo toda la vida haciendo deporte. La última lumbalgia duró 5 días. Bien, pues igual que decía antes, depende de cada persona. En tu caso, llevas toda la vida haciendo deporte, pero no sé si llevas toda la vida corriendo concretamente. Si tu deporte no es correr, considero que ahora mismo, pues si has pasado la lumbalgia recientemente, no es el deporte más indicado. Creo que hay otros más favorables sin impacto, como puede ser pues, la bicicleta, ejercicio de fuerza, que te van a beneficiar más. Ahora, si eres una persona pues, que lleva toda la vida corriendo, por supuesto, continúa con tu deporte, aunque cuando estés con esos episodios de lumbalgia seguramente pues, tengas que bajar el ritmo o incluso tengas que cambiar a una actividad sin impacto, pero más que nada porque los síntomas no te permitan correr. La siguiente pregunta es: ¿para correr hay que mantener el abdomen contraído o no es necesario? Desde mi punto de vista no es necesario mantenerlo contraído, aunque yo sí que recomiendo siempre a mis pacientes que cuando corran o cuando anden vayan realizando el gesto como de crecer desde la coronilla, es decir, que vayan elongando la columna, porque ese gesto de elongación, si vosotros
partís de estar aquí con la espalda encorvados, con vuestra mano en el abdomen y hacéis ese gesto de elongación, vais a ver que vuestro abdomen ya se activa sin necesidad de llevarlo apretado para adentro. No tenemos por qué hacer esa presión en nuestro abdomen, pero sí que es importante pues tener una buena técnica de carrera para evitar lesiones. La siguiente pregunta es: ¿los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento se pueden realizar cuando se sufre un episodio de lumbalgia? Depende de los síntomas que te esté ocasionando esa lumbalgia, porque puede ser una lumbalgia muy aguda que, como decíamos antes, pues te obligue a mantener un par de días de reposo, o puedes tener unas simples molestias a nivel lumbar y zona glútea. Entonces depende. Si tu lumbalgia te permite moverte y te permite hacer ciertos ejercicios, sí que el hacer estos ejercicios que hemos aprendido en el taller te va a ayudar a recuperarte más rápido, y sobre todo a lo que ayudan estos ejercicios es a prevenir que esa lumbalgia no vuelva a darte en 15 días o en un mes, sino intentar retrasar lo máximo posible su nueva aparición. La siguiente pregunta es: ¿es bueno nadar para fortalecer la zona lumbar? Sí, nadar es una buena opción como deporte, ¿no? Para fortalecer nuestra musculatura lumbar y también nuestro abdomen. Además, como indicábamos antes, es una actividad que no tiene impacto, por lo tanto, para personas que suelen padecer este tipo de patología, sí que estaría recomendada. La siguiente pregunta es: yo tengo diagnosticada artrosis en la L4 y L5, ¿puedo hacer pilates y ejercicios de fuerza? Para darte una respuesta concreta y certera, necesitaría conocer algunos datos más de cómo te encuentras, ¿no? De los síntomas que te da esa artrosis y demás. Pero en líneas generales sí que podríamos decir que puedes realizar pilates y ejercicios de fuerza, adaptándolos siempre a tu situación, ¿no? A lo mejor, pues, si nunca has hecho ejercicios de fuerza, no tiene sentido que ahora directamente empieces pues cargándote peso con una barra o con unas mancuernas. A lo mejor ahora mismo pues te interesa trabajar con tu propio peso corporal, pero sí, en líneas generales esas dos actividades te pueden venir bien. En caso de lumbalgia, ¿hay algún ejercicio ligero recomendado? No sé a qué te refieres exactamente con ejercicio ligero. Entiendo que es a lo mejor ejercicios sin impacto, o los estiramientos que hemos mencionado antes, o incluso los ejercicios de fortalecimiento. Todos los ejercicios que hemos mencionado en el taller pueden hacerse durante la lumbalgia. La siguiente pregunta es: si tengo problemas de espalda, ¿es bueno el entrenamiento de fuerza? Sí, como decíamos en la pregunta anterior, el entrenamiento de fuerza, es un tipo de entrenamiento que nos va a ayudar a prevenir lesiones. Entonces sí que está recomendado, pero obviamente dependiendo de cuál sea tu problema y dependiendo de cómo te encuentres actualmente, habrá que adaptar ese entrenamiento. Pues a lo mejor al principio te interesa empezar sin cargar peso y luego poquito a poco ir añadiendo peso de forma progresiva. A lo mejor al principio pues tienes que empezar fortaleciendo simplemente pues tu core, tu musculatura lumbar, y luego pasar a ejercicios más globales, más funcionales, pero sí, en líneas generales puedes realizarlo. Bien, vamos a contestar un par de preguntas más. La siguiente pregunta es: ¿qué puede causar y qué recomienda cuando todas las mañanas al levantarse de la cama duelen mucho las lumbares, pero el dolor disminuye a lo largo del día? Es bastante probable en este caso que tu dolor lumbar pues, se deba simplemente a una sobrecarga muscular, y esa sobrecarga muscular se produzca por una mala postura que adoptes a la hora de dormir, o porque a lo mejor el colchón que utilices no sea el más indicado para tu caso. Entonces yo te aconsejaría analizar esos aspectos en tu día a día, pues analizar en qué posición estás durmiendo, analizar también si tienes un buen descanso o te despiertas mucho por la noche,
analizar cómo está el colchón, incluso la almohada, y en base a eso, pues empezar a trabajar. La siguiente pregunta es, has mencionado los hipopresivos. ¿Son buenos para el dolor lumbar? ¿Por qué? Sí, los hipopresivos son una técnica que pueden ayudar a personas que tengan propensión a padecer lumbalgias y ayudan porque es una técnica, en primer lugar, de corrección postural y es una técnica de fortalecimiento de la musculatura profunda del abdomen. Entonces, ambos aspectos son el combo ideal para mejorar la musculatura de esas personas y prevenir que la lumbalgia pues, no vuelva a aparecer. Bien, respondemos una pregunta más. Si mi problema está en la parte baja de la espalda y no puedo estar sentada mucho tiempo por fuerte dolor, ¿qué me recomiendas para poner debajo? Bien, pues en tu caso va a ser muy importante tener una silla ergonómica que se adapte bien a tu espalda. Si no la tienes, puedes optar por un cojín lumbar, ¿vale? Son unos cojines que simulan esa curvatura que tiene la espalda lumbar y te la puedes poner en la silla de trabajo o en la silla del salón para comer, etcétera. Te la puedes poner en la zona lumbar para que tu musculatura lumbar quede bien apoyada en el respaldo y así no la tengas en tensión durante ese tiempo que estás sentada. Podrías ponerte, si es por sobrecarga muscular, pues podrías ponerte un poquito de calor en la zona para aliviarte por lo menos a corto plazo el dolor y sobre todo también pues analizar los parámetros que decíamos antes de higiene postural, pues de a qué altura tienes la mesa, a qué altura tienes la silla, ver si tus piernas quedan flexionadas a 90 grados, si tu espalda queda bien apoyada en el respaldo, todo eso sería interesante que utilizases. Pues bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller os lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Sentimos no poder dar respuesta a todas vuestras preguntas. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis pedir cita a través de la app Mi Sanitas, en la pestaña Programas de Salud, Programa de Fisioterapia. Recuerda que soy Rocío Luque Calvo y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Además, podéis pedir cita para otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud como nutrición, maternidad o salud infantil.